El sábado pasado estábamos haciendo un video con Isana en la calle, acá en Polanco. Estábamos buscando 2 bicicletas eléctricas para alquilar, para irnos hasta el castillo de Chapultepec. Y cuando estábamos haciendo todo eso, nos paró un señor. Hace como media hora que estamos acá intentando resolver el problema de la bicicleta porque a ella no le anda la aplicación. No me anda. Y para un tipo y dice: hola, ¿son de aquí de México? Un tipo adulto de mi edad. Paró su auto ahí cerquita de nosotros, se bajó y nos vino a hablar, a preguntarnos de dónde éramos. Yo medio desconfiado le dije que no éramos de acá, pero creo que le dije que estábamos viviendo ahora acá en la Ciudad de México. Y ahí, una vez que nos hizo esa pregunta, él dijo que era de una agencia de modelos y que si a Lisana le interesaría como, no sé si conocer la agencia. Si estaría interesado en ese mundo, que él es de una agencia, ¿no? Que él era de una agencia de modelos, claro, y si tendríamos interés. Y ahí yo la verdad estaba un poco desconfiado porque esto es algo que nunca nos había pasado en la vida. Y como somos recién llegados acá a México y hace una semana y media que estamos acá viviendo, me quedé un poco como preocupado y mantuve como un poco de distancia de esa persona. Y tampoco creo que fui muy agradable. Fui como bastante serio y así como con precaución. Ahí agarramos y le dijimos que nosotros somos youtubers, que tenemos un Instagram. Le dimos nuestro Instagram. Ahí esa persona agarró, lo abrió, lo miró y dijo: bueno, muchas gracias, y se fue. Y quedó en eso. Bueno, ahí nosotros agarramos, subimos el video con todo esto que pasó y no sabíamos que eso iba a tener tanta repercusión. Porque debe haber 4000 mensajes como esto que ustedes ven, alertándonos que tengamos mucho cuidado, porque eso puede ser muy peligroso acá en México. Hay agencias que no son verdaderas, que puede aprovecharse de Lisana, que pueden pasar cosas malas y qué sé yo. Y la verdad que nosotros quedamos bien neuróticos con todo eso, preocupados, porque, o sea, fue un susto bien grande leer todos esos mensajes de un video que tenía 35 minutos y que hablábamos de más temas, pero que terminó siendo el tema principal del video, digamos así. Entonces, para no quedarnos con eso en la cabeza, decidimos ir detrás de la información, buscar la verdad y saber si realmente esa agencia es una agencia idónea, si realmente se dedica a eso, si son gente seria. Porque Lisana también tenía ese deseo de probar cosas de modelaje o hacer publicidades, ese mundo de modelos, ¿no? Entonces entramos en Instagram, vimos la agencia, entramos en Google, leímos al respecto, tiene muchos reviews, muchas calificaciones, gente que ya ha ido, que ha dejado sus comentarios, y al tal parecer parece ser una empresa seria. Entonces les escribimos y ellos nos invitaron a ir hoy, que es justamente a donde estamos yendo, a conocerlos para charlar y ver qué onda, ¿no? Bueno, justamente ahora estamos haciendo eso. Estamos caminando por esta vía del tren que fue el video anterior justamente que hicimos. Pasamos acá con la bicicleta y vamos a tener una charla con esta agencia. Y lo vamos a hacer también para que ustedes, o que muchas mujeres que tengan el interés de entrar en este mundo, de repente no necesiten hacerlo, nosotros lo vamos a hacer y tengan nuestro feedback, cómo realmente es. Y si te llega a parar un hombre en la calle, cómo uno debe de repente actuar en estas situaciones. Hasta ahora creo que en lo que nosotros hicimos fue correcto, que fue darle nuestro contacto y que ellos se comuniquen con nosotros. Sí. Para uno investigar mejor cómo es. Creo que fue lo mejor que hicimos sin saber y sin haber vivido acá. Ahora vamos a ver qué nos dicen, qué cuentan, porque la verdad que yo no sé nada de ese mundo. No es lo mismo que ser creador de contenido. Yo la verdad que ya en el video en Argentina dije: quiero ser modelo, porque siento que es una experiencia que me gustaría probar, un deseo para probar algo distinto, desafiarme. Parece que el mundo nos escuchó y nos mandó a alguien que me ofrecía esto, ¿no?
Pero como no sabemos, estamos recién llegados, cómo es ese mundo, yo voy hoy muy a escuchar, no pretendiendo a cómo es. A cerrar ningún pacto. Sí, o... Ningún contrato, nada, a conocer. Sí, no quiero hacer nada de las corridas. Ajá. Porque la verdad que con muchas propuestas, ¿no? Uno tiene que tener mucho cuidado si te ofrecen un trabajo. Uno tiene que conocer, leer muy bien qué te ofrecen y no firmar ningún contrato sin leerlo todo. ¿O será que quieren Mateo como modelo? ¿Ah? ¿Será que me quieren a mí, Lisana? Tal vez. ¿Vos me das fe como modelo o no? Sí, mi amor. Sos hermoso. Entonces, bueno, en un rato estaremos de vuelta. En un rato estamos llegando y antes de llegar les quería comentar algo que también nos preguntaron mucho, que no tiene que ver con el tema, que es si ya nosotros hemos comprado un chip de teléfono. Sí. Para tener un número acá, pero nosotros seguimos usando el número de Estonia todavía porque no tenemos la residencia, la tarjetita. Ese es otro problema que vamos a resolver hoy también. Pero queríamos comentarles que nosotros estamos usando la eSIM de Saily. Es una eSIM, para los que no conocen, es una eSIM virtual. Te bajás la aplicación, lo instalás muy fácil y muy rápido en el teléfono. Nosotros estamos conectados con eso ahora. Saily ofrece conexión a más de 190 países. Te podés ahorrar los gastos de roaming como estamos haciendo nosotros. Si no, sería una fortuna que gastaríamos. No necesitas a cada país que vas bajarte una nueva eSIM por la aplicación, sino que una vez instalado ya lo compras por ahí. Es muy fácil, muy rápido y la verdad que lo estamos usando y la conexión es muy buena. Y dentro de la aplicación me sorprendió porque podés cambiar la localización virtual que estás para navegar más seguro, anónimo. Tiene también para bloquear propagandas indeseables y hasta protección de navegación. ¿Viste cuando estás conectado, que tenés miedo por ahí que te hackeen tus datos o algo? Saily también viene con eso. Viene también con precios muy buenos para todos los bolsillos y podés comprar una eSIM y compartirlo con tu pareja o tu amigo o con quien sea, como estamos haciendo nosotros, o comprar una para cada uno. Bajate la aplicación de Saily o anda a la página saily.com/MIL y usando nuestro código MIL consiguen 15% de descuento. Bájensela, está muy buena, la recomendamos. Bueno, salimos de la reunión con la agencia de modelos. Ah, Mateo, mira. Ah, mirá. Ya está de fila Lisana ya. No. Ya salió desfilando. Yo también, ¿eh? Sí. Ah, de espalda. Bueno, entramos. Yo tenía mucho miedo, me estaba temblando. Porque, no sé, una cosa nueva en mi vida. No, y todos los comentarios que leímos nos quedamos re asustados. Exacto. Pero bien, entramos, llegamos. Había toda una oficina grande. Sí. Había mucha gente haciendo casting. Sí. Por ejemplo, foto, había un chico desfilando, había una chica sacando fotos. Sí. Tienen también como que actuar algo. Había personas sentadas esperando para que llegue su vez. Sí. Para que lo prueben, seguramente para un comercial, para una revista, para un diario, no sé para qué va esa gente. También nos entendimos que hay gente que paga porque la agencia te hace todo un trabajo. Te saca fotos, te hacen un video, te preparan como un book donde después, cuando la agencia recibe solicitudes de propaganda, se lo pasan a las marcas y las marcas eligen los mejores perfiles. Bueno, ¿ahí qué pasó? Pasó que vino el dueño de la agencia, que fue el mismo muchacho que encontramos en la calle. Ahí ya como que, bueno, quedamos como más tranquilos, se presentó. El desentendido se arregló. Se arregló, era una buena persona, tranquila, estaban todos los empleados ahí trabajando también, el tipo era fundador de la empresa, o sea, re bien la verdad, re buena onda el tipo. Ahí charlamos cómo es que trabajan, qué buscan, para conocer más ese mundo, si es para comercial, si es para televisión, si es pasarela, para qué es, ¿no? Claro. Y ahí fuimos sacando dudas, preguntando, respondiendo. Y la verdad le interesó el perfil de los dos. Sí, así que pensamos. Mira Mateo, Yo siempre le dije, sos hermoso. Yo no me la esperaba esa. Pongo unas fotos que cuando iniciamos el canal yo dije, Mateo, yo soy tu manager. Y le saqué fotos. Miren qué lindo, Miren qué lindo. Sí, esa no me la esperaba. Pero el tipo dijo que sí, que era para los dos. Así que preguntó cuánto mido, yo mido 1,70 m. Inclusive dicen que hacen hasta trabajos con este palacio de hierro
para el que no conoce, que no es de México, es un shopping que tiene marcas de todo tope de gama. De moda, ¿no? Todas marcas carísimas. Y bueno, un día si podremos, entraremos ahí, haremos un video, pero no sé si se podrá filmar porque es muy exclusivo. Miren, está hasta Mbappé. Estaba ahí Mbappé, esas modelos famosas, Givenchy, marcas bien caras. Ellos dijeron, por ejemplo, que ya han hecho trabajos ahí. Así que siento que fue una buena experiencia para uno aprender y abrir el horizonte para empezar a entender de algo nuevo, ¿no? Y también un buen aprendizaje que si te ofrecen algo, sí, es bueno contactar a la empresa si es verdad o no, porque a nosotros nos llega mucha publicidad, correos todo el tiempo, estafas, pero mucha muchos son estafa. estafas. Pero ha pasado que está muy bien hecho, pero hay algo que me dudo, entonces contacto a la empresa y digo, ¿es verdad o es mentira? Y me responden que no, es mentira, no sé qué, están haciendo pasar por nosotros. Sí, es verdad. Entonces es bueno uno ir a casa, hacer la investigación y ahí Sí. seguir, ¿no? Entonces con Lisana nos vamos a sacar unos días ahora para pensar, evaluar, hacer todo ese trabajo y después tomar la mejor decisión. Así que bueno, ahora en un rato tenemos que resolver la misión número 2, que es canjear nuestra visa por la tarjeta de residencia por un año. Exacto. Que si ya han visto los videos anteriores, todo empezó en Finlandia, que fuimos a la embajada. Estamos subiendo al barco con dirección a Helsinki para nuestra entrevista en la embajada. Ay, Bueno, Dios mío, qué emoción. nos acaban de aprobar la visa. Lisanita! Ay, yo voy a celebrar hoy. Ta, tará, tará. Porque con Lisana nos vamos a vivir a la Ciudad de México. Nos dieron una visa de residencia temporal que Claro. nos permite entrar al país con eso una vez. Así Una vez que entras vale 30 días. entramos y dentro de 30 días tenés que cambiarlo por la tarjeta. Así que fuimos a la página web del gobierno ¿Mm? para rellenar nuestros datos y empezar la solicitud. Una vez eso hecho, tenés que agendar la cita, Sí. que lo conseguimos para hoy. Queda en Polanco. La... Sí, Instituto Nacional de Migración. Eso. Y el pago, lo que entendí que podemos hacer allá cuando vamos, que es como de 5.400 pesos y un año. Lo que no entendí que me dio la opción de elegir yo Sí. cuántos años lo quiero. Nosotros podemos poner 1, 2, 3 hasta 5 años. No, 1, 2, 3, 4 años. 4 años, Pero yo por la duda, por lo que había entendido, era 1, así que empezamos por 1, yo puse 1. Y cuanto más años pones, más caro es. Sí. Puede llegar hasta valer más de $300 por persona. Así que empezamos con el de 1 año, ahí Ajá. vemos. Ahora vamos a buscar todos nuestros documentos. Tuvimos que hacer fotocopia. Sí, muchos. De muchas fotocopias tuvimos que hacer del pasaporte. Esa es una experiencia nueva para mí porque es algo que no solíamos hacer en Estonia porque allá es todo gobierno digital. Pero bueno, cuando yo era chiquita sí se hacía, ¿no? Pero en los últimos años cambió mucho, entonces en la época adulta nunca tuve que ir a ningún lado a imprimir algo. 18 páginas en total. 18 páginas en total de fotocopia dio. Pagamos como $12 de fotocopias. Sí, 268 pesos. Sí, Porque era en color. Si fuera blanco y negro, era mucho menos. Pero exacto. por la duda hicimos en color. Entonces ahora vamos a buscar toda esa carpeta que tenemos. Sí. Nos vamos a ir a ese lugar que dijo Lisana. Se me vino El nudo. los huevos que comí de la mañana. Oh, Y vamos a ir a la agencia a ver si nos aprueban la visa. agencia. Al Oficina, instituto, a la sí. oficina esa. A ver si nos aprueban la visa y ya en un ratito sabremos. Porque con esa tarjeta vamos a poder entrar al país como un residente normal, Claro. alquilar un departamento, hacer un contrato de salud, hacer Salud. el telefonía, un montón de cosas, ¿no? Abrir una empresa. Sí. Entonces esa tarjeta nos va a facilitar mucho y también conseguir entrada gratis a los domingos a los museos. ¿Ah? Ah, ¿Viste que si sos residente? eso me encanta. Me encantó eso. Los descuentos de residente vamos a conseguir. Ah, buenísimo. Espero que hoy resolvemos eso también y es un paso más para nuestra vida nueva acá en México, ¿no? Que ya
nos ha sorprendido muchas cosas. Ya nos sorprendió muchas cosas. Nos están pasando cosas que nunca en la vida nos pasaron y sin buscarlas. Te Sí. suceden así. Nos sentimos mucho más cercanos con nuestro público, ¿no? Sí. Todos los días nos saludan, entonces, Cuando fuimos a sacar la fotocopia, había una señora. sí, también. Una señora de edad. Y me dice, ¿ya fuiste con Lisana a la agencia de modelo? Y le digo, y no, señora, la verdad que quedamos asustados. Todo lo que nos han dicho, los comentarios del video. Llévala, vayan. Tienen que ir. Tiene que ser modelo, Lisana es preciosa, dijo. Sí. Una señora. Yo digo, pero mirá vos, subimos el video ayer. Sí, Y la señora hoy me encuentra en la calle y ya me dice, llévala, vayan. sí. Como diciendo, no pierdan la oportunidad. Entonces nunca... Me encantó esa energía. Sí, y nunca tuvimos Nunca nos pasó eso en la vida. tanto contacto con la audiencia y ahora sí. Así que Porque en Estonia nadie nos conocía. sí, o poquísimo. En verano venía más turistas hispanohablantes y por ahí nos han visto, pero así, como tal. Como no. tal, nos pareció Increíble. increíble eso. Así que por ahora estamos muy contentos, la verdad. Sí, Todos los días. cada día mejor. Sí, y aparte el cielo azul, gracias a Dios. Miren qué lindo. Y el verde que hay. No saben lo que significa eso para mí, que vengo de un país frío y el sol es alegría, el sol es motivación y a pesar que uno tiene todo tal vez en esos países fríos, la falta de sol puede bajar el ánimo muchísimo y uno empieza a entrar un ánimo que no agradece lo que tiene. Ya no ves todo lo que tenés, lo Claro. positivo de la vida. Claro, porque cuando sale el sol, hasta en esos países la gente se pone mucho más alegre, aprovecha lo que tienen, aprovecha sus días y cambia. Hay Entonces, más gratitud. entonces para mí el sol es todo y me encanta y no sé, ay, me puse emocionada. Ah, Es como, por eso yo en mi Instagram digo todos los días, buen día mis soles. ¿Pusiste emocional, mi amor? sí, no sé por qué, pero Porque estás contenta. sí. O sea, me despierto con buen ánimo y no sé. ¿Querés vivir? Sí, no sé explicar. Quiero estar afuera, quiero hacer actividades Sí, es verdad. y ¿Querés hablar más? Siento que estás hablando más con la gente. sí, entonces yo amo mi país, tiene posibilidades increíbles, es un país digital, Fantástico. oportunidad muy fácil de crecer, tecnológico y todo, pero me costó mucho el clima. Porque quería aprovechar mis días afuera, viste, salir, conocer, pero por mucha época del año no era posible así. Ujú. Es distinto la vida, ¿no? Es distinto. Acá sentís más el calor humano. Sí. Por eso te emocionás. Sentís más amor, más calor. Sí. Y yo también lo volví a sentir y sentía falta de eso. Bueno, acá nomás atrás, como pueden ver, es el INM, que es el Instituto Nacional de Migración. Ya hicimos todo el proceso y la verdad tengo que decir que fue todo más ágil de lo que esperaba. Porque el proceso fue rápido, fue simple, tanto en la embajada como acá. Y el documento que ya nos dieron hoy, lo dieron en el mismo día. O sea, pagamos. ¿Cuánto dio, Lisana? 5.570 pesos cada uno. Cada uno por un año. Y después al final del año tenemos que volver y podemos renovarlo por más 3. Y después ya quedás como periodo indeterminado, que dicen. Así que me sorprendió porque yo me acuerdo que me habían dicho en algunos comentarios de los videos anteriores que era complicado, que era muy burocratizado, que era difícil. Pero para mí hoy yo sentí que fue todo lo contrario. Fue muy tranquilo, la verdad. Y me sorprendió que te dan la tarjetita en un día. Todo salió de 10, la verdad. Todo salió bien, ahora tenemos eso resuelto. Lo único no me gustó la foto que me puse. Ay, Para Lisana, que quiere ser modelo, la foto no quedó muy linda. parezco una papa. Pero Pero bueno, no lo voy a mostrar a nadie. Viste, querés una foto linda en el documento, pero bueno, no era el caso, ¿no? Bueno, pero la cámara que usan no es de foto de modelo, mi amor. Igual. Es cámara de la policía. Mateo quedó más lindo. Así que bueno, terminamos así el día hoy. Salió todo bien, gracias a Dios. Todo va yendo de 10. Estamos contentos. Ahora falta resolver todos los problemas del departamento, que es contrato,
ver al final cuál es el que vamos a agarrar, cómo va a quedar todo eso, porque ahora con el documento podemos seguir avanzando. Así que les dejamos un beso grande. Suscríbanse al canal si les gusta el contenido y nos vemos en la próxima aventura. Chao.